Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Petrichor basados en el libro. Afortunadamente, el calor no fue suficiente para dañar los órganos internos tanto como debería, aunque algunas partes se habían encogido un poco y perdido el tamaño original cuando se colocaron en la báscula. Los ocupantes de la sala de observación vieron cómo se extraían los órganos internos y se tomaban muestras de sangre oscura para su análisis. La destreza de la joven doctora era bastante impresionante. Cuando más veía el procedimiento, Tulma respetaba su habilidad borrando las palabras insultantes de su mente. Para la forense, fue una suerte que todavía podía recolectar una muestra de sangre. Se extrajo del corazón un líquido oscuro en un tubo de vidrio transparente que fue entregado al asistente cuidadosamente. Envíalo a Mae para análisis de sustancias. Deja una muestra de ADN para que los familiares realicen pruebas si lo desean. No es necesario hacer pruebas de ADN. Podemos identificar a partir de tatuajes y a partir del registro de placas puedo saber quién es el dueño del automóvil. Tull presionó el micrófono para comunicarse con el personal dentro de la sala de autopsias. El nombre del difunto era Wassan Sirawat, hijo de Sirapop. Parece que la teniente tiene mucha confianza en sí misma. Si la policía sigue trabajando tan bien, no habrá necesidad de una autopsia. Bang. Es una lástima que vayamos a perder nuestros trabajos. Una oración tan mordaz sin depender de la blasfemia hizo que tú le apretara la mandíbula. No sabía si la cara debajo de la mascarilla estaba escondiendo una sonrisa de satisfacción o no, pero parecía que quien no podía ocultar la sonrisa era el policía subalterno que apenas pudo alcanzar a levantar la mano para taparse la boca. Eran casi las 3 de la mañana cuando la doctora Rand salió de la sala de autopsias después de coser la incisión en el cuerpo del difunto para terminar el trabajo. Al mismo tiempo, la teniente Tull usaba su codo para sostener al joven que se había dormido mientras esperaba ser despertado. ¿Cuál es la conclusión? Creemos que la causa de la muerte fue la exposición a gases tóxicos en grandes cantidades, haciendo que el cuerpo no recibiera suficiente oxígeno. Hemos enviado muestras para comprobar biopsias de sangre y pulmón para buscar toxinas que el difunto haya inhalado. Los resultados de las pruebas se darán a conocer mañana por la mañana. Espera, pasó mucho tiempo realizando los exámenes y todavía no puede confirmar los resultados. Esto no es diferente de cuando en la escena del crimen dijo que él murió por inhalar humo. La teniente Tull protestó al no obtener los detalles necesarios para ayudar a su caso después de haber esperado durante varias horas. En ese momento, Rand ya no pudo extinguir su ira y la impaciencia de la otra chica. Mi deber es verificar los hechos hasta que se emite el resultado en la mañana. No puedo confirmar nada al 100%. Si la policía quiere otras pruebas para confirmar sus propias suposiciones, ¿por qué no sales y cumples con tu deber, doctora? La joven teniente tenía la intención de seguir discutiendo, pero Hugh tiró de su brazo a tiempo para detenerla, pues parecía que ninguna de las dos se daría por vencida. Vamos a casa, Pi. Ya no hay nada más que podamos hacer hoy. Hugh trató de persuadirla. De hecho, desde que trabajaba con la doctora Rand, ella siempre era fría y realmente no establecía relaciones con otras personas. La mayoría de la gente evitaba acusarla de manera tan directa como lo acababa de hacer Tull. No podía negar que su superior había tenido toda la intención de molestar a la doctora. Bank me dijo que tuviste un problema con la teniente Tull. ¿Por qué? Maitini preguntó, pues durante el proceso para examinar los resultados de sangre de la última prueba, que fueron tan urgentes que Rana había tenido que llamarla. Mirando la situación, era posible que tuvieran que estar juntas el resto del día. Aunque el trabajo había terminado, al ser amigas, tenía la intención de pasar la noche juntas.
Mai era una de las pocas personas que podía encontrarse con esta chica que parecía no tener emociones. No me gusta, fue corto y simple, ahorrando palabras, pero sabía que la otra persona entendía el punto. ¿Le dijiste al profesor que no te irás a casa? Mai cambió de tema. No quería que su amiga estuviera de un humor sombrío después del examen post-mortem y su discusión con la teniente Tull. En ese momento tenía puesta una almohada de cuello con estampado de hámster, lo cual no iba acorde a la imagen que todo el instituto forense tenía regularmente de ella. Envié un mensaje para decirle, ¿y tú? Le dejé una nota a mi mamá. Quiero decir, ¿ya le has dicho a la teniente Hugh que su caso te dejó sin dormir? Tonta, ¿de qué estás hablando? Es solo un trabajo. Mae maldijo a su amiga que usó el nombre del policía para burlarse de ella, pero no parecía que le importara en absoluto lo que estaba diciendo mientras escondía una sonrisa debajo de la almohada, después de bromear con su amiga sobre la teniente Hugh, de quien todos sabían que le gustaba ver de una manera especial a Mae. Para Rand sería mejor que Hugh no tuviera cierta molesta amiga policía.